Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, lunes 30 de diciembre, para imaginar el año civil. El año 2025 litúrgicamente ya hemos comenzado, ya estamos en la Navidad, estamos ya en el tiempo de la Navidad. Lectura de la primera carta de San Juan, capítulo 2, del 12 al 17. Hijos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. Padre, les he escrito porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Y ustedes han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de riqueza, no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y con él sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Queridos amigos, más claro que esto, el agua. Y justamente en este lunes 30, ya estamos en el sexto día dentro de la octava de la Navidad. Jóvenes, les he escrito porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Sí, ayer referí principalmente a los jóvenes, pero les habla a todos, a los padres, le habla a los hijos, le habla a los jóvenes. Pero porque ustedes, dice, han vencido al maligno. Upeago la ñandé, ya eva cueña prometeba cue, desde nuestro bautismo, renuncias a Satanás, renuncias a sus pompas, crees en Dios, etc. Cañan de bautismo y ella ya puede. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que vencer al maligno. El maligno tiene que quedar pisoteado por los pies del bien. Y por lo tanto, ¿qué significa vencer al maligno? Primero, no amen las cosas del mundo ni las cosas mundanas. Primera cosa. No amen al mundo ni las cosas que simplemente nos lleva a una propia corrupción, egoísmo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo más lindo que quiero subrayar que dice aquí, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la ostentación de riqueza. Con ambos apilañandea, lleva ñañe, pero ñañona y no durante este año 2025 o guajena. Ñandene está y cota subir otra cosa. Porque la gente sigue peleándose por ostentar riqueza. Y peor todavía, o mondana, o vea la ostentación, a la riqueza, anda ella ni imba, lleva. Porque hoy pe alan boriajuy, hoy pe alañaneneta, hoy. Tantas cosas, riquezas que pertenecen a nuestro país, a nuestra gente, un grupito se está enriqueciendo. Y eso no es ahora, queridos hermanos. Ahora es igual que los anteriores y así por delante. Entonces, ostentación de riqueza, codicia de los ojos. Entonces eso nos lleva a la superficialidad, evidentemente. Deseos de la carne y así sucesivamente. El mundo pasa, con él sus deseos, pero el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.